«Te juro que nunca volverás a verme», gritó Isabela mientras firmaba los papeles de divorcio. Sebastián sonrió con desprecio. «Perfecto, una mujer menos de la que preocuparme». 3 años después, entra al restaurante más exclusivo de la ciudad, y lo que ve le congela para siempre. El Bentley Continental GT negro se deslizó suavemente hasta detenerse frente al Palazzo di Cristallo, el restaurante más exclusivo y caro de toda la ciudad. Sebastián Mendoza ajustó su reloj Patek Philippe de platino, mientras el valet se acercaba corriendo para recibir las llaves. A sus 42 años, era la definición viviente del éxito empresarial. Dueño de la cadena hotelera más grande del país, con una fortuna que superaba los $300 millones y una reputación que lo precedía en todos los círculos de élite. «Buenas noches, señor Mendoza», saludó el valet con una reverencia casi exagerada. «Es un honor tenerlo nuevamente en nuestro establecimiento». Sebastián asintió con esa sonrisa fría y calculada que había perfeccionado durante años de negociaciones despiadadas. Su traje Armani de $15,000 se ajustaba perfectamente a su figura atlética, mantenida gracias a un entrenador personal que le costaba más al mes que el salario anual de la mayoría de las personas. Cada paso que daba resonaba con la autoridad de un hombre que jamás había conocido el significado de la palabra no. Esta noche era especial. Había cerrado el contrato más importante de su carrera, la adquisición de una cadena rival que le daría el monopolio completo del turismo de lujo en 3 países. Era momento de celebrar, y había invitado a Victoria Ramírez, la modelo de 28 años que había conocido en una gala benéfica la semana anterior. Una mujer hermosa, sofisticada y, sobre todo, impresionada por su riqueza. El interior del Palazzo di Cristallo era un espectáculo de opulencia. Candelabros de cristal de Murano colgaban del techo. Las paredes estaban decoradas con arte original de maestros europeos, y cada mesa estaba adornada con flores frescas importadas diariamente desde Holanda. Los precios eran tan exclusivos que una sola cena podía costar más que el salario mensual de 3 familias promedio. «Señor Mendoza», el maître se acercó con una sonrisa servil. «Su mesa habitual está lista. ¿Esperamos a alguien más esta noche?» «Sí, la señorita Ramírez llegará en cualquier momento. Asegúrate de que todo sea perfecto», respondió Sebastián, con esa voz autoritaria que había desarrollado después de años mandando a cientos de empleados. Mientras era escoltado hacia su mesa en el área VIP, Sebastián se sentía en la cima del mundo. 3 años habían pasado desde su divorcio, 3 años durante los cuales había multiplicado su fortuna. Había salido con las mujeres más hermosas del continente, y había conseguido todo lo que se había propuesto. Isabela había sido solo un obstáculo temporal en su camino hacia la grandeza, una lección aprendida sobre no mezclar los sentimientos con los negocios. Se acomodó en su silla de cuero italiano, mirando por el ventanal hacia las luces de la ciudad que prácticamente le pertenecía. Su imperio se extendía por toda la costa, desde hoteles de 5 estrellas hasta resorts privados, donde los poderosos del mundo venían a relajarse y hacer negocios. Era respetado, temido y envidiado a partes iguales. «¿Desea que le traiga la carta de vinos, señor?», preguntó discretamente un mesero. «La botella de Chateau Petrus 1998», respondió sin siquiera mirar al joven. «Y asegúrate de que esté a la temperatura exacta». Sebastián sacó su teléfono de oro y revisó sus mensajes. Victoria le había escrito que llegaría unos minutos tarde debido al tráfico. Perfecto. Eso le daba tiempo para revisar los emails de sus gerentes internacionales y confirmar las reuniones de mañana en París. Mientras respondía un mensaje sobre la construcción de su nuevo hotel en Mónaco, una figura se acercó a su mesa con una botella de vino. Por reflejo, levantó la vista para confirmar que fuera la etiqueta correcta, y fue entonces cuando su mundo se detuvo por completo. El teléfono de oro se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido metálico que resonó como un gong en el silencio súbito que se había apoderado de su mente. Isabela Morales estaba parada frente a él, sosteniendo la botella de vino con manos que temblaban casi imperceptiblemente. Llevaba el uniforme del restaurante, una blusa blanca impecable, falda negra hasta la rodilla y un delantal que no podía ocultar lo que él vio inmediatamente y que le golpeó como un puñetazo directo al corazón. Estaba embarazada, muy embarazada.
El vientre redondeado era inconfundible bajo el uniforme, probablemente de unos 7 meses. Su rostro había cambiado. Había perdido esa suavidad juvenil que él recordaba, reemplazada por líneas de cansancio y una palidez que hablaba de noches sin dormir y preocupaciones constantes. Su cabello, que antes llevaba siempre perfectamente peinado en salones de belleza caros, ahora estaba recogido en una cola de caballo simple y práctica. Pero lo que más lo impactó fueron sus ojos. Esos ojos verdes que una vez lo habían mirado con amor incondicional, ahora lo observaban con una mezcla de shock, humillación y algo que parecía ser pánico puro. ¿Desea que abra la botella, señor?, preguntó Isabella con una voz que intentaba sonar profesional, pero que se quebraba ligeramente en los bordes. Sebastián se quedó paralizado. Su mente, que normalmente procesaba información a la velocidad de la luz para tomar decisiones empresariales de millones de dólares, simplemente se había desconectado. No podía procesar lo que estaba viendo. Isabella, su Isabella, la mujer que había echado de su vida como si fuera basura 3 años atrás, estaba parada frente a él embarazada y sirviendo mesas. Los recuerdos se agolparon en su cabeza como una avalancha imparable. Isabella en su boda, radiante con un vestido de $50,000, prometiéndole amor eterno. Isabella en su penthouse, cocinando para él los domingos por la mañana, cantando bajito mientras preparaba su café exactamente como a él le gustaba. Isabella llorando esa última noche, suplicándole que considerara tener hijos, que pensara en construir una familia juntos. Los negocios son mi prioridad, le había dicho con frialdad. Un hijo sería una distracción costosa e innecesaria. Si no puedes entender eso, tal vez no eres la mujer correcta para mí. Y ahora estaba ahí, obviamente esperando al hijo que él había rechazado tener con ella, trabajando en un lugar donde una sola propina probablemente era más dinero del que veía en semanas. Señor, Isabella repitió, su voz ahora más tensa, consciente de que otros clientes y empleados estaban comenzando a notar la extraña tensión en la mesa. ¿Desea que abra la botella? Sebastián intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. ¿Cómo había llegado Isabella a este punto? Después del divorcio, él se había asegurado de que recibiera una compensación económica decente. No había sido generoso, pero tampoco la había dejado en la calle. ¿Qué había pasado con ese dinero? ¿Quién era el padre del bebé que llevaba en el vientre? Yo... Sebastián balbuceó, sintiéndose como un adolescente nervioso por primera vez en décadas. Isabella aprovechó su confusión para inclinar ligeramente la cabeza en un gesto que podría parecer profesional para cualquier observador, pero él reconoció como una súplica silenciosa. Por favor, no hagas un escándalo. No aquí, no ahora. En ese momento la voz alegre de Victoria resonó desde la entrada del restaurante. Sebastián, perdón por la demora. El tráfico estaba imposible. Victoria se acercaba a la mesa como una aparición de otra dimensión. Con su vestido de diseñador que probablemente costaba más que lo que Isabella ganaba en 6 meses, sus joyas que brillaban bajo las luces del restaurante, y esa confianza que solo viene de una vida sin preocupaciones económicas reales. Isabella vio a Victoria acercándose, y algo cambió en su expresión. La vulnerabilidad momentánea fue reemplazada por una máscara de dignidad profesional, que le partió el corazón a Sebastián de una manera que no entendía. Disculpe, Isabella dijo con voz firme. Voy a enviar a otro mesero para que los atienda esta noche. Se dio vuelta para marcharse, pero Sebastián, actuando por un impulso que no pudo controlar, extendió la mano y la tomó del brazo. Isabella, espera. Ella se volteó hacia él, y por un segundo, solo un segundo, él vio en sus ojos el dolor crudo y la traición que había estado cargando durante 3 años. Pero entonces, Victoria llegó a la mesa. ¿Todo está bien, amor?, preguntó Victoria, mirando con curiosidad la escena. Sebastián, sosteniendo el brazo de una mesera embarazada, que parecía estar a punto de huir. Isabella se liberó suavemente del agarre de Sebastián y se dirigió a Victoria con perfecta cortesía profesional. Todo está perfecto, señorita. Que disfruten su cena. Y sin darle otra oportunidad a Sebastián de hablar, se alejó hacia la cocina, llevándose con ella el equilibrio emocional que él había construido cuidadosamente durante 3 años. Victoria se sentó, completamente ajena al terremoto personal que acababa de sacudir a su acompañante. ¿Conoces a esa mesera?,
Parecía que se conocían, comentó casualmente mientras revisaba la carta. Sebastián la miró como si estuviera hablando en un idioma extranjero. Su mente seguía procesando la imagen de Isabela embarazada, cansada, trabajando en un lugar donde él gastaba en una noche lo que ella probablemente ganaba en meses. No, mintió automáticamente. No la conozco. Pero mientras Victoria hablaba alegremente sobre su día de compras y sus planes para el fin de semana en su yate, Sebastián no podía dejar de mirar hacia la cocina, esperando volver a ver esa figura que había desaparecido, pero que había dejado su mundo completamente destrozado. Por primera vez en 3 años, Sebastián Mendoza, el hombre que controlaba imperios y movía millones con una sola llamada, se sintió completamente perdido. Y lo peor de todo era que no entendía por qué le importaba tanto. La cena se convirtió en una tortura exquisita. Sebastián fingía escuchar a Victoria hablar sobre su última sesión de fotos en Milán, pero sus ojos buscaban obsesivamente cualquier rastro de Isabela entre los meseros que iban y venían. Cada vez que una figura femenina aparecía en su visión periférica, su corazón se aceleraba, solo para desplomarse al darse cuenta de que no era ella. «Sebastián, ¿me estás escuchando?» Victoria había dejado de hablar y lo miraba con una mezcla de molestia y preocupación. «Has estado extraño desde que llegaste. ¿Pasó algo en los negocios?» «Disculpa, amor». Sebastián forzó su sonrisa más encantadora, esa que había usado para cerrar contratos de millones. «Solo estoy procesando los detalles del contrato que cerré hoy. Es un gran paso para la empresa». Victoria sonrió, aparentemente satisfecha con la explicación. Después de todo, estaba acostumbrada a que los hombres poderosos con los que salía estuvieran constantemente pensando en dinero y negocios. Era parte del atractivo. Pero Sebastián no estaba pensando en contratos. Estaba reviviendo cada segundo de esos pocos minutos con Isabela, analizando cada detalle como si fuera evidencia en un caso criminal. La manera en que sus manos temblaban, la palidez de su rostro, las ojeras que el maquillaje no podía ocultar completamente, y sobre todo, esa barriga redonda que gritaba una verdad que él no quería enfrentar. Isabela había seguido adelante. Había encontrado a alguien más. Había hecho realidad el sueño de familia que él había destruido. ¿Sabes qué? Victoria se inclinó hacia él con una sonrisa coqueta. Después de la cena podríamos ir a tu penthouse. Tengo una sorpresa para ti. En circunstancias normales, Sebastián habría estado encantado. Victoria era exactamente el tipo de mujer que atraía. Bella, sofisticada, sin complicaciones emocionales. Pero esta noche, la idea de intimidad con alguien más le parecía imposible. Su mente estaba completamente ocupada por la imagen de Isabela desapareciendo hacia la cocina. «Por supuesto», mintió, levantando su copa de vino. «Brindemos por las sorpresas». Pero mientras Victoria sonreía y chocaba su copa contra la suya, Sebastián tomó una decisión que cambiaría el curso de la noche para siempre. «Disculpa un momento», se puso de pie. «Necesito hacer una llamada importante. Vuelvo enseguida». Antes de que Victoria pudiera protestar, Sebastián se dirigió hacia la parte trasera del restaurante. Su corazón latía como si estuviera corriendo una maratón. No había planeado esto, no había pensado qué iba a decir, pero su cuerpo se movía por impulso propio hacia la cocina. Se detuvo frente a las puertas de vaivén que separaban el mundo elegante del comedor de la realidad cruda de la cocina. A través del cristal circular de una de las puertas, pudo ver el interior. Chefs corriendo de un lado a otro, meseros recogiendo platos, el caos organizado de un restaurante de alta cocina en plena operación. Y entonces la vio. Isabela estaba sentada en una silla pequeña en un rincón, con una mano apoyada en su espalda baja y la otra sosteniendo un vaso de agua. Su rostro mostraba signos claros de agotamiento, y por un momento cerró los ojos como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. Sebastián sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho. La mujer que una vez había vivido en un penthouse de lujo, que había tenido acceso a los mejores spas y médicos privados, que nunca había tenido que preocuparse por nada más que elegir qué vestido de diseñador usar, ahora estaba claramente luchando por mantenerse de pie durante un turno de trabajo. Sin pensarlo más, empujó las puertas y entró a la cocina. El ruido y el caos lo golpearon inmediatamente. El calor de las estufas, el sonido de los cuchillos cortando, las órdenes gritadas de los chefs. Varios empleados lo miraron con sorpresa y alarma.
Los clientes definitivamente no debían estar en la cocina. Señor, no puede estar aquí. Uno de los sous-chefs se acercó rápidamente, limpiándose las manos en su delantal. Pero Sebastián no le prestó atención. Sus ojos estaban fijos en Isabela, quien había levantado la vista al escuchar la conmoción, y ahora lo miraba con una expresión de horror absoluto. Isabela, dijo, y su voz sonó extraña incluso para él, cargada de una emoción que no sabía cómo manejar. Ella se puso de pie inmediatamente, con un esfuerzo que era doloroso de observar, y se acercó a él con la cara roja de vergüenza. Sebastián, no puedes estar aquí, susurró urgentemente, consciente de que todos los empleados los estaban observando. Por favor, vete. Necesito hablar contigo, respondió él, ignorando completamente las miradas curiosas y las voces de protesta del personal de cocina. No aquí, no ahora. Isabela lo tomó del brazo con más fuerza de la que él esperaba y lo guió hacia una puerta trasera que daba al callejón. Me vas a meter en problemas. Necesito este trabajo. Salieron al aire fresco de la noche y por primera vez en 3 años estuvieron completamente solos. El contraste era brutal, el callejón sucio y mal iluminado versus el lujo del restaurante que habían dejado atrás. Isabela se apoyó contra la pared de ladrillo, respirando pesadamente, una mano protegiendo instintivamente su vientre. «¿Qué quieres, Sebastián?», preguntó, y había una dureza en su voz que él nunca había escuchado antes. «¿Viniste a reírte? ¿A confirmar que tenías razón sobre mí? Yo no sabía que estabas trabajando aquí». Sebastián se sentía como un idiota, balbuceando palabras sin sentido. «No sabía que estabas embarazada». Isabela soltó una risa amarga que le rompió el corazón. «Por supuesto que no lo sabías. ¿Por qué ibas a saberlo? Hace 3 años me dijiste muy claramente que no querías saber nada más de mi vida». Los recuerdos de esa noche final volvieron como puñaladas. Isabela llorando, suplicándole que reconsiderara el divorcio. Él, frío como el hielo, entregándole los papeles ya preparados y diciéndole que podía firmar por las buenas, o sus abogados se encargarían de que no recibiera ni un centavo. «El dinero del divorcio», Sebastián murmuró. «Te di suficiente para que estuvieras bien por años». La expresión de Isabela cambió, volviéndose aún más dura. «El dinero del divorcio. ¿Te refieres a los $50,000 que me diste después de 5 años de matrimonio? ¿Después de que construí mi vida entera alrededor de la tuya?» Sebastián sintió como si lo hubieran abofeteado. En su mente, $50,000 había sido una cantidad generosa. Para él, era lo que gastaba en un fin de semana. Pero ahora, viendo a Isabela embarazada y trabajando como mesera, se daba cuenta de cuán ridículamente inadecuada había sido esa suma. «Isabela, yo pensé...» «¿Pensaste qué?», ella lo interrumpió, y por primera vez había lágrimas en sus ojos. «¿Pensaste que con 50,000 podría mantenerme por el resto de mi vida? ¿Pensaste que después de 5 años siendo tu esposa, donde mi único trabajo era ser perfecta para tus eventos de negocios, iba a ser fácil encontrar trabajo?» Sebastián se quedó sin palabras. Durante su matrimonio, Isabela había dejado su trabajo como maestra de arte para dedicarse completamente a ser la esposa perfecta. Había organizado sus eventos, había decorado sus casas, había sido su compañera en cada función social importante. Nunca se había detenido a pensar en lo difícil que sería para ella reconstruir una carrera después del divorcio. «¿De cuántos meses estás?», preguntó, cambiando de tema porque no podía soportar enfrentar su propia culpabilidad. Isabela se tocó el vientre inconscientemente. 7 meses y medio. Sebastián hizo cálculos rápidos en su cabeza. Eso significaba que había quedado embarazada menos de 6 meses después del divorcio. La idea de Isabela con otro hombre tan pronto después de su separación le dolía de una manera que no entendía. «¿Quién es el padre?», preguntó antes de poder detenerse. Isabela lo miró como si la hubiera golpeado. «Eso no es asunto tuyo. Solo quiero saber si te está cuidando bien». Sebastián insistió, aunque sabía que no tenía derecho a preguntar. «Si necesitas ayuda». «¿Ayuda?». Isabela soltó otra risa amarga. «¿Ahora quieres ayudar? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando me dejaste con $50,000 y me dijiste que nunca querías volver a verme?» Sebastián se pasó las manos por el cabello, frustrado. «Isabela, yo no sabía... Si hubieras sabido que las cosas estaban tan mal para ti, ¿habrías hecho qué?».
Ella lo desafió. ¿Habrías enviado más dinero para calmar tu conciencia? ¿Habrías contratado a alguien para que se encargara del problema por ti? No lo sé, admitió él, y la honestidad de su respuesta los sorprendió a ambos. Isabela lo estudió en silencio por un momento. En la tenue luz del callejón, Sebastián pudo ver las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la manera en que se sostenía la espalda, la hinchazón en sus pies que sobresalía de los zapatos baratos del uniforme. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Isabela preguntó suavemente. No es que esté trabajando como mesera embarazada. No es que viva en un apartamento de una habitación que cuesta la mitad de lo que tú gastabas en vino cada mes. Lo más triste es que durante 5 años realmente creí que me amabas. Esas palabras le pegaron a Sebastián como un martillo al pecho. Isabela, yo sí te amaba. No, ella negó con la cabeza. Amabas la idea de mí. Amabas tener una esposa hermosa que se veía bien en tus brazos en las galas. Amabas que fuera lo suficientemente inteligente para mantener conversaciones interesantes con tus socios, pero no lo suficientemente ambiciosa como para competir contigo. Pero nunca me amaste a mí. En ese momento, la puerta trasera del restaurante se abrió y apareció un hombre mayor con traje de gerente. Isabela, te están buscando en el comedor. Y señor, miró a Sebastián con desaprobación. Necesita regresar con su acompañante. Los clientes no pueden estar en las áreas de empleados. Sebastián quería protestar. Quería exigir más tiempo, más respuestas. Pero la expresión de pánico en el rostro de Isabela lo detuvo. Por favor, le susurró ella. No hagas que pierda este trabajo. Es lo único que tengo. Sin otra palabra, Isabela se dirigió de vuelta al interior, dejando a Sebastián solo en el callejón con más preguntas que respuestas y un dolor en el pecho que no entendía cómo aliviar. Cuando regresó a su mesa, Victoria lo esperaba con expresión impaciente. ¿Dónde estabas? Tu comida se está enfriando. Sebastián se sentó y miró su plato de $200, el mismo precio que Isabela probablemente ganaba en toda una noche de trabajo. Por primera vez en su vida, el lujo que lo rodeaba le parecía obsceno. Victoria, dijo súbitamente, creo que deberíamos irnos. Pero mientras pagaba la cuenta con su tarjeta Black sin límite, su mente ya estaba formulando un plan. Este encuentro no había terminado, ni por asomo. Sebastián no durmió esa noche, ni la siguiente, ni la que siguió después de esa. Desde su penthouse de $20 millones, con vista panorámica a toda la ciudad, se quedaba despierto hasta el amanecer, mirando por los ventanales hacia las luces que parpadeaban abajo. En algún lugar entre esas luces estaba Isabela, probablemente en un apartamento pequeño y barato, luchando por dormir con una barriga de 7 meses y medio mientras se preocupaba por pagar las cuentas del mes. La imagen lo atormentaba. Durante 3 años había logrado convencerse de que había tomado la decisión correcta. El matrimonio había sido un error. Isabela había sido demasiado emocional, demasiado dependiente, demasiado humana para el mundo en el que él vivía. Se había dicho a sí mismo que ella estaría mejor sin él, que encontraría a alguien más adecuado para sus necesidades domésticas. Pero verla en ese restaurante había destrozado todas sus justificaciones. «Señor Mendoza», la voz de Carmen, su asistente personal, lo sacó de sus pensamientos. Son las 10:30 a.m. Su reunión con los inversionistas japoneses es en 1 hora. Sebastián se volteó desde la ventana, consciente de que llevaba la misma ropa del día anterior. Carmen lo miró con preocupación profesional pero discreta. En los 5 años que llevaba trabajando para él, nunca lo había visto tan descompuesto. «Cancela la reunión», dijo Sebastián, su voz ronca por la falta de sueño. «¿Señor?», Carmen parpadeó sorprendida. «Pero es el contrato de los hoteles en Tokio. Han volado específicamente para que Roberto se encargue. Dile que tengo una emergencia familiar». Carmen abrió la boca para protestar, pero algo en la expresión de Sebastián la detuvo. En 5 años, él nunca había cancelado una reunión importante. Nunca había puesto nada por encima de los negocios. Y definitivamente nunca había mencionado tener familia. «¿Hay algo más que pueda hacer por usted, señor?», preguntó cuidadosamente. Sebastián la miró durante un largo momento. Carmen era eficiente, discreta, y había demostrado una lealtad absoluta durante años. Si alguien podía ayudarlo, era ella. «Necesito que investigues a alguien», dijo finalmente.
Pero esto es completamente confidencial. Ni una palabra a nadie, ni siquiera a Roberto. Carmen asintió sacando su tablet. Por supuesto, señor. ¿Qué necesita saber? Isabela Morales. Era Isabela Mendoza hasta hace 3 años. Necesito saber dónde vive, cuál es su situación financiera exacta, dónde ha trabajado desde el divorcio. Y sobre todo, hizo una pausa. Necesito saber todo sobre el hombre que la dejó embarazada. Carmen escribió rápidamente, sin hacer preguntas. Era demasiado profesional para eso. Pero Sebastián pudo ver la curiosidad en sus ojos. ¿Qué tan rápido necesita esta información? Para esta tarde. Carmen asintió y se dirigió hacia la puerta, pero Sebastián la detuvo. Carmen, una cosa más. Quiero información médica también. Necesito saber si ella y el bebé están bien. Esta vez, Carmen no pudo ocultar su sorpresa completamente, pero se limitó a asentir antes de salir de la oficina. Sebastián pasó el resto de la mañana paseando por su penthouse como un animal enjaulado. Intentó trabajar, pero no podía concentrarse. Intentó llamar a Victoria, pero la idea de fingir interés en su conversación superficial le daba náuseas. Intentó ir al gimnasio, pero cada repetición en el banco de pesas lo llevaba de vuelta a la imagen de Isabela sosteniendo su espalda dolorida. A las 3 p.m., Carmen regresó con una carpeta gruesa y una expresión que Sebastián no pudo interpretar. No era compasión exactamente, pero tampoco era indiferencia profesional. ¿Qué encontraste?, Sebastián preguntó inmediatamente. Carmen se sentó frente a su escritorio, claramente incómoda con lo que tenía que reportar. Señor Mendoza, esto es complicado. Sebastián se preparó para lo peor. Dímelo todo. Isabela Morales vive en un apartamento de una habitación en el sector San Miguel. El alquiler es de $800 al mes, servicios incluidos. Trabaja en el Palazzo di Cristallo 5 noches a la semana, ganando $12 la hora más propinas. También trabaja los fines de semana limpiando casas en el barrio de Las Lomas. Cada palabra era como una bofetada. Sebastián calculó rápidamente. Isabela ganaba en un mes menos de lo que él gastaba en una sola cena de negocios. ¿Y el padre del bebé?, preguntó, aunque no estaba seguro de querer saberlo. Carmen abrió la carpeta y sacó varios documentos. Aquí es donde se pone doloroso. ¿Qué quieres decir? El padre del bebé es Diego Herrera, un arquitecto de 35 años. Isabela comenzó una relación con él aproximadamente 8 meses después de su divorcio. Según mis fuentes, era una relación seria. Él le propuso matrimonio cuando se enteraron del embarazo. Sebastián sintió como si alguien le hubiera clavado un cuchillo en el pecho y lo estuviera retorciendo lentamente. Isabela había seguido adelante. Había encontrado amor otra vez. Había estado a punto de casarse. ¿Qué pasó?, preguntó con voz tensa. Carmen lo miró con algo parecido a la compasión. Diego Herrera tenía otro secreto. Estaba casado. ¿Casado? Casado durante 8 años, con 2 hijos pequeños. Isabela no lo sabía. Descubrió la verdad cuando tenía 5 meses de embarazo, cuando la esposa legítima apareció en su apartamento. Sebastián cerró los ojos, imaginando la escena. Isabela, embarazada e ilusionada con su nueva vida, descubriendo que el hombre que amaba la había estado engañando todo el tiempo. ¿Y él qué hizo? Le dijo que había sido todo un error, que él nunca había planeado dejar a su familia. Le ofreció dinero para que resolviera la situación, y cuando Isabela se negó, le dijo que no quería saber nada más del bebé. Carmen hizo una pausa. Eso fue hace 2 meses. No ha vuelto a contactarla. La información golpeó a Sebastián como una avalancha. Isabela había encontrado amor después de él. Había construido esperanzas de una nueva familia, solo para descubrir que había sido engañada otra vez. Y ahora estaba sola, embarazada, trabajando hasta el agotamiento para mantenerse. Hay más, Carmen continuó, consultando sus notas. ¿Más? Isabela ha estado yendo a una clínica pública para su atención prenatal porque no puede permitirse un seguro médico privado. Ha tenido algunas complicaciones menores, presión arterial alta, anemia, probablemente relacionadas con el estrés y el exceso de trabajo. ¿Complicaciones? Sebastián se alarmó inmediatamente. ¿Está bien el bebé? Según los registros médicos, tanto ella como el bebé están bien por ahora, pero los doctores le han recomendado reducir las horas de trabajo y el estrés.
Obviamente, eso no ha sido posible dada su situación financiera. Carmen sacó más documentos. También descubrí algo más sobre su situación después del divorcio. ¿Qué? Isabela intentó volver a trabajar como maestra, pero la mayoría de las escuelas privadas no la contrataron porque había estado fuera del campo durante 5 años. Las públicas tenían listas de espera enormes. Terminó trabajando en empleos de servicio al cliente, en tiendas, en cafeterías. Cuando comenzó a mostrar el embarazo, muchos empleadores la despidieron con excusas. Sebastián se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. ¿Por qué no me contactó? ¿Por qué no me pidió ayuda cuando Diego la abandonó? Carmen lo miró con una expresión extraña. Señor, ¿recuerda cuáles fueron sus últimas palabras hacia ella? Sebastián recordó vívidamente esa noche final. Si alguna vez tienes problemas en la vida, no son míos. Elegiste irte, ahora vive con las consecuencias. Había sido tan cruel, tan definitivo. ¿Cómo podía Isabela haber venido a pedirle ayuda después de eso? Hay una cosa más, Carmen dijo suavemente. Algo que encontré en los registros del hospital. ¿Qué? En la documentación médica, Isabela puso su nombre como contacto de emergencia. Sebastián se volteó rápidamente. ¿Qué? No tiene familia aquí, señor. Sus padres murieron hace años, no tiene hermanos. Cuando le preguntaron quién debían llamar en caso de emergencia durante el parto, puso su nombre y el número de su oficina. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. ¿Por qué haría eso? Murmuró más para sí mismo que para Carmen. Tal vez, Carmen sugirió cuidadosamente, porque a pesar de todo lo que pasó, usted sigue siendo la persona más importante en su vida. Sebastián se dejó caer en su silla, abrumado por emociones que no sabía cómo manejar. Isabela había sido traicionada por 2 hombres. Primero por él, que la había abandonado cruelmente, y luego por Diego, que la había engañado y abandonado embarazada. Y aún así, cuando necesitaba poner el nombre de alguien en quien confiaba en caso de emergencia médica, había puesto el de él. ¿Qué voy a hacer, Carmen?, preguntó, y por primera vez en años, su voz sonó vulnerable, humana. Eso depende de usted, señor. Pero si me permite una observación personal, dila. En 5 años trabajando para usted, nunca lo había visto tan afectado por algo que no fueran los negocios. Y Isabela Morales es la única persona que he visto que lo hace comportarse como un ser humano real en lugar de como una máquina de hacer dinero. Sebastián miró a Carmen con sorpresa. Nunca había hablado tan directamente. ¿Qué sugieres? Sugiero que vaya a verla, pero no como el CEO millonario que va a rescatar a la damisela en apuros. Vaya como el hombre que todavía la ama y que quiere una oportunidad de ser mejor de lo que era antes. Sebastián se puso de pie con una determinación que no había sentido en años. Tienes razón, pero primero, quiero que hagas algo por mí, lo que necesite. Contacta al mejor obstetra privado de la ciudad, el doctor Ramírez en el Hospital San Rafael. Arregla una cita para Isabela bajo un nombre falso si es necesario. Y quiero que pagues su alquiler por los próximos 6 meses de forma anónima. ¿Y si ella se niega a aceptar la ayuda? Entonces encontraré otra manera. Sebastián respondió dirigiéndose hacia la puerta. Pero no voy a permitir que la mujer que amo críe a su hijo en la pobreza cuando yo tengo el poder de cambiar eso. Carmen se quedó en silencio por un momento. ¿Señor? ¿Qué? ¿Está seguro de que quiere hacer esto? Isabela no es solo una ex-esposa embarazada que necesita ayuda. Es una mujer que ha sido traicionada por 2 hombres, que está luchando por mantener su dignidad mientras cría sola a un hijo. Si va a entrar en su vida otra vez, tiene que estar preparado para quedarse. Ella no puede soportar ser abandonada una tercera vez. Sebastián se detuvo en la puerta, considerando las palabras de Carmen. Durante 3 años había vivido creyendo que no necesitaba a nadie, que el amor era una debilidad, que la familia era una distracción de los negocios importantes. Pero ver a Isabela embarazada y luchando sola había destrozado todas esas creencias. Carmen, durante 3 años he sido el hombre más rico y miserable del país. He tenido todo lo que el dinero puede comprar, y no he sido feliz ni un solo día. Pero en los 5 minutos que pasé hablando con Isabela en ese callejón, me sentí más vivo de lo que me había sentido en años. Abrió la puerta y se volteó hacia Carmen una última vez. Voy a recuperar a mi familia. No la familia que tuve, sino la familia que debería haber construido, si no hubiera sido tan idiota y orgulloso.
¿Y el hecho de que el bebé no sea suyo biológicamente? Sebastián sonrió por primera vez en días, pero era una sonrisa diferente. No era la sonrisa fría y calculada del CEO despiadado. Era la sonrisa de un hombre que finalmente había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Carmen, ese bebé va a crecer sin padre porque un cobarde lo abandonó. Si Isabela me da la oportunidad, voy a ser el mejor padre que ese niño podría tener, sin importar quién lo haya engendrado. Mientras el ascensor lo llevaba hacia el estacionamiento, Sebastián ya no pensaba en contratos millonarios o en imperios empresariales. Pensaba en Isabela limpiando casas con 7 meses de embarazo. Pensaba en ella llorando sola en su apartamento cuando Diego la abandonó. Pensaba en ella poniendo su nombre como contacto de emergencia porque no tenía a nadie más. Pero sobre todo, pensaba en la oportunidad que la vida le estaba dando de ser el hombre que debería haber sido desde el principio. La guerra por recuperar a Isabela había comenzado, y esta vez no iba a perder. Sebastián llegó al Palazzo di Cristallo a las 7:30 p.m., pero esta vez no llegó en su Bentley negro con chofer. Había dejado el auto de lujo en casa y tomado un taxi, consciente de que aparecer con toda su ostentación sería exactamente lo contrario de lo que necesitaba hacer. Esta noche no era el CEO millonario visitando un restaurante exclusivo. Era un hombre desesperado tratando de recuperar a la mujer que había perdido por su propia estupidez. Se quedó parado en la acera por 10 minutos completos, observando a través de los ventanales del restaurante, buscando a Isabela entre los meseros que se movían elegantemente entre las mesas. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del tráfico. No tenía un plan. No había ensayado qué decir. Solo sabía que no podía pasar otra noche sabiendo lo que ahora sabía sin hacer algo al respecto. Cuando finalmente la vio, casi se le cortan las piernas. Isabela estaba atendiendo una mesa de hombres de negocios, sonriendo profesionalmente mientras anotaba su orden. Pero Sebastián pudo ver más allá de la máscara profesional. Pudo ver cómo se sostenía discretamente la espalda baja cuando pensaba que nadie estaba mirando. Pudo ver la fatiga en sus ojos. Pudo ver cómo se había puesto base de maquillaje extra para ocultar las ojeras. Y pudo ver su vientre, más prominente ahora que la había visto de perfil, cargando al hijo de un hombre que la había abandonado sin mirar atrás. ¿Tiene reservación, señor?, le preguntó el maître, cuando finalmente entró al restaurante. No, pero... Sebastián comenzó. Luego se detuvo. No podía usar su nombre. Isabela trabajaba aquí, y si sus compañeros descubrían que el CEO millonario Sebastián Mendoza estaba ahí por ella, podría meterla en problemas. ¿Podrían darme una mesa en la sección donde trabaja esa mesera?, señaló discretamente hacia Isabela. El maître siguió su mirada y frunció el ceño ligeramente. Señor, Isabela está atendiendo el área VIP esta noche. Esas mesas requieren un consumo mínimo de $500. Perfecto, Sebastián respondió inmediatamente, sacando su billetera. 10 minutos después estaba sentado en una mesa para 2 en la sección de Isabela, fingiendo estudiar la carta mientras en realidad estudiaba cada uno de sus movimientos. La manera en que se movía más lentamente de lo normal, la manera en que respiraba profundamente antes de levantar bandejas pesadas, la manera en que sonreía a los clientes con perfecta cortesía profesional, pero la sonrisa desaparecía inmediatamente cuando pensaba que nadie estaba mirando. Isabela no lo había visto aún. Estaba ocupada con una mesa de 6 personas que claramente la estaban haciendo correr de un lado al otro, con peticiones constantes. Sebastián observó con creciente indignación cómo uno de los hombres le gritó porque había traído agua con gas en lugar de agua natural, y cómo Isabela se disculpó repetidamente mientras se apresuraba a corregir el error. Cuando finalmente terminó con esa mesa y se dirigió hacia la suya, Sebastián pudo ver el momento exacto en que lo reconoció. Sus pasos se hicieron más lentos, su postura se tensó, y una expresión de pánico puro cruzó su rostro antes de que pudiera controlarla. Se acercó a su mesa con la misma expresión profesional que había usado la noche anterior, pero Sebastián pudo ver sus manos temblando ligeramente mientras sostenía la libreta. «Buenas noches», dijo con voz cuidadosamente controlada. «¿Puedo ofrecerle algo de beber?» «Isabela», Sebastián dijo suavemente. «Necesitamos hablar». «Estoy trabajando», respondió ella rápidamente, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia sus compañeros de trabajo.
Si desea hacer una orden, he estado investigando. Sebastián la interrumpió, y vio cómo sus ojos se abrieron con shock. Sé sobre Diego. Sé lo que te hizo. El rostro de Isabela se puso completamente pálido. La libreta se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido que hizo que varias personas voltearan a mirar. No puedes estar aquí hablando de eso. Isabela susurró desesperadamente, agachándose para recoger la libreta. Por favor, Sebastián, me van a despedir. Entonces ven conmigo. Sebastián se puso de pie. Vamos a algún lugar donde podamos hablar en privado. No puedo dejar mi turno. Isabela protestó, pero su voz se estaba quebrando. Necesito este trabajo. Necesito cada centavo que... ¿Para qué? Sebastián preguntó directamente. ¿Para pagar el alquiler de un apartamento horrible? ¿Para comprar comida barata que no te da la nutrición que necesitas? ¿Para ir a una clínica pública donde te tratan como ganado? Isabela lo miró como si la hubiera abofeteado. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a investigar mi vida privada? ¿Quién te dio derecho a...? El derecho me lo da el hecho de que te amo. Sebastián explotó, y su voz fue lo suficientemente alta como para que varias mesas voltearan a mirar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela se quedó paralizada, mirándolo con una expresión de shock total. Sebastián se dio cuenta de que había dicho las palabras que había estado negando, incluso a sí mismo durante 3 años. «Señorita Isabela». La voz del gerente del restaurante cortó la tensión como un cuchillo. ¿Hay algún problema aquí? Isabela se volteó hacia el gerente, claramente entrando en pánico. No, señor Ramírez. Todo está bien. El señor se estaba yendo. Sebastián dijo firmemente, sacando un billete de $100 y poniéndolo sobre la mesa. Pero antes, me gustaría hablar con usted sobre Isabela. ¿Conmigo? El señor Ramírez pareció confundido. Sí. ¿Sabe usted que Isabela está embarazada de 7 meses y medio? Por supuesto que lo sé. El gerente respondió defensivamente. Pero mientras pueda hacer su trabajo... ¿Y sabe que los doctores le han recomendado reducir sus horas de trabajo debido a complicaciones relacionadas con el estrés? El señor Ramírez miró a Isabela con sorpresa. ¿Es eso cierto? Isabela abrió la boca para responder, pero Sebastián continuó. ¿Y sabe que está trabajando 2 empleos porque el salario que le pagan aquí no le alcanza ni para cubrir sus gastos básicos? Señor, el gerente ahora parecía incómodo. No sé quién es usted, pero los asuntos laborales de nuestros empleados son... Soy Sebastián Mendoza, Sebastián dijo, y pudo ver cómo el gerente se ponía rígido al reconocer el nombre. Y Isabela es mi ex esposa. Si había silencio antes, ahora había un vacío total. Sebastián pudo ver a otros empleados y clientes tratando de escuchar discretamente la conversación. Pudo ver la mortificación absoluta en el rostro de Isabela. ¿Su ex esposa? El señor Ramírez repitió, claramente tratando de procesar esta información. Mi ex esposa, quien ahora está embarazada y trabajando hasta el agotamiento, porque yo fui un idiota que la dejó sin nada cuando nos divorciamos. Sebastián continuó, sin importarle ya quién estuviera escuchando. Y quien merece mucho más respeto y consideración del que está recibiendo aquí. Isabela finalmente encontró su voz. Sebastián, para. Por favor, para ya. Pero había lágrimas corriendo por sus mejillas, y no eran lágrimas de vergüenza. Eran lágrimas de algo mucho más complejo. Alivio, confusión, miedo, y tal vez, solo tal vez, un poco de la vieja esperanza que había estado enterrada durante 3 años. Señor Mendoza. El gerente estaba claramente nervioso ahora, probablemente calculando cuánto dinero gastaba alguien como Sebastián en el restaurante. Si hay algo que podamos hacer para acomodar mejor a Isabela, lo que pueden hacer, Sebastián dijo firmemente, es darle el resto de la noche libre. Pagaré por cualquier pérdida de propinas. Eso no es necesario. Isabela protestó débilmente. Sí lo es. Sebastián la miró directamente a los ojos. Porque vamos a ir a cenar. A un lugar donde puedas sentarte cómodamente, ordenar lo que realmente quieras comer y hablar sin preocuparte por impresionar a los clientes. No puedo, Isabela susurró. No puedo hacer esto otra vez, Sebastián. ¿Hacer qué otra vez? Confiar en ti, ella respondió, y las palabras salieron como un sollozo. No puedo confiar en que no vas a desaparecer otra vez cuando te aburras de jugar al Salvador. Sebastián sintió como si cada palabra fuera una puñalada directa al corazón, pero sabía que se las merecía todas. Tienes razón, admitió.
Tienes todo el derecho del mundo a no confiar en mí. Fui un cobarde hace 3 años. Fui cruel. Fui todo lo que nunca debería haber sido contigo. Se acercó un paso más, consciente de que todos los estaban observando. Pero ya no le importaba. Pero Isabela, lo que descubrí sobre Diego, sobre cómo te abandonó, sobre cómo has estado luchando sola, no puedo vivir con eso. No puedo despertar cada día sabiendo que la mujer que amo está cargando sola con todo ese peso. ¿La mujer que amas? Isabela repitió, y había una mezcla de incredulidad y dolor en su voz. ¿Ahora me amas? ¿Después de 3 años de no saber nada de mí? ¿Después de verme en mi peor momento? Te he amado todos estos años. Sebastián admitió, su voz quebrándose ligeramente. Cada día que pasé convenciéndome de que había hecho lo correcto, una parte de mí sabía que había cometido el peor error de mi vida. Pero era demasiado orgulloso, demasiado testarudo para admitirlo. Isabela se limpió las lágrimas con el dorso de su mano, manchando ligeramente su maquillaje. ¿Y qué cambió?, preguntó. ¿Qué cambió para que ahora estés aquí, haciendo una escena en mi lugar de trabajo, diciendo cosas que... Lo que cambió, Sebastián la interrumpió, es que me di cuenta de que he pasado 3 años siendo el hombre más rico y miserable del país. Lo que cambió es que te vi anoche y recordé lo que significaba sentirme vivo. Lo que cambió es que descubrí que has sido traicionada por 2 hombres, y no puedo ser el segundo hombre que te abandona sin luchar por ti. El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio incómodo de hace unos minutos. Era el silencio de 2 personas mirándose realmente por primera vez en 3 años, viendo no las versiones idealizadas o demonizadas que habían construido en sus mentes, sino las personas reales que estaban frente a ellos. Isabela, el señor Ramírez interrumpió suavemente. ¿Quiere tomarse el resto de la noche libre? No habrá ningún problema con su trabajo. Isabela miró entre el gerente y Sebastián, claramente torturada por la decisión. Si vienes conmigo, Sebastián dijo suavemente, no será como antes. No será el millonario rescatando a la damisela en apuros. Será 2 personas que se lastimaron mutuamente tratando de ver si pueden sanar juntas. Isabela cerró los ojos por un momento largo, como si estuviera reuniendo valor para tomar una decisión que podría cambiar su vida para siempre. Cuando los abrió, había una determinación silenciosa en ellos. «Dame 5 minutos para cambiarme», dijo finalmente. Sebastián sintió como si pudiera volar. ¿En serio? Una cena. Isabela clarificó rápidamente. Una conversación. Eso es todo lo que estoy prometiendo. Eso es todo lo que estoy pidiendo, Sebastián respondió, aunque ambos sabían que estaba mintiendo. Estaba pidiendo mucho más que eso. Estaba pidiendo una segunda oportunidad para ser el hombre que debería haber sido desde el principio. Estaba pidiendo la oportunidad de amar no solo a Isabela, sino al hijo que llevaba en el vientre. Estaba pidiendo la oportunidad de construir la familia que había sido demasiado idiota para valorar la primera vez. Mientras Isabela desaparecía hacia el vestuario de empleados, Sebastián se quedó parado en el restaurante, consciente de que las próximas horas determinarían el resto de su vida. O recuperaría a la mujer de sus sueños, o la perdería para siempre. Y por primera vez en 3 años, algo le importaba más que ganar dinero. Le importaba ganar de vuelta el corazón de Isabela. Sebastián había elegido cuidadosamente el restaurante. La Pequeña Italia, un lugar acogedor y familiar a 10 minutos del Palazzo di Cristallo. No era exclusivo ni caro, no tenía manteles de lino ni candelabros de cristal. Era exactamente lo opuesto a los lugares donde solía llevar a Isabela cuando estaban casados. Era real, auténtico, el tipo de lugar donde una mujer embarazada podía sentarse cómodamente sin sentirse juzgada por su apariencia. Isabela había salido del vestuario vistiendo jeans de maternidad y una blusa simple de algodón azul que hacía que sus ojos verdes brillaran de una manera que Sebastián había olvidado que era posible. Sin el maquillaje del trabajo y con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros, se veía más joven, más vulnerable, más parecida a la mujer de la que se había enamorado años atrás. Pero también se veía agotada. Las ojeras eran más evidentes sin maquillaje, y Sebastián pudo ver cómo cada paso le costaba un esfuerzo que trataba de disimular. «¿Cómo llegaste aquí?», le preguntó Sebastián mientras caminaban lentamente por la acera. «En autobús», Isabela respondió simplemente. Sebastián sintió una punzada de culpa. «¿Cuánto tiempo te toma llegar desde tu apartamento al restaurante?». «1 hora y media», ella admitió.
Tengo que tomar 2 autobuses diferentes. Sebastián hizo cálculos rápidos en su cabeza. Isabela viajaba 3 horas diarias solo para ir y venir del trabajo, de pie, embarazada de 7 meses y medio. Mientras él se quejaba si su chofer llegaba 5 minutos tarde. Isabela, eso es... No. Ella lo detuvo antes de que pudiera terminar. No empecemos con eso. No empecemos con la lástima o con lo mucho que mi vida es diferente a la tuya. Si vamos a hacer esto, si vamos a tener esta conversación, tiene que ser entre iguales. Sebastián asintió, aunque no entendía completamente cómo podían ser iguales cuando la diferencia en sus circunstancias era tan abismal. Cuando llegaron al restaurante, Sebastián inmediatamente notó cómo Isabela se relajó ligeramente. El ambiente era cálido y acogedor, con música suave de fondo y el aroma de comida casera italiana llenando el aire. La anfitriona, una mujer mayor con sonrisa genuina, los llevó a una mesa en un rincón tranquilo. ¿Algo de beber para comenzar?, preguntó la mesera, una joven que no podía tener más de 20 años. «Agua con limón, por favor», Isabela respondió. «¿Y para usted, señor?» Sebastián estaba a punto de pedir su vino habitual, un Cabernet de $200 la botella, cuando se detuvo. «Agua con limón también». Isabela lo miró con sorpresa, pero no dijo nada. Cuando la mesera se fue, se quedaron sentados en silencio por varios minutos, ambos estudiando los menús como si fueran documentos legales complejos. Finalmente, Isabela fue la primera en hablar. «¿Por qué ahora, Sebastián?», preguntó sin levantar la vista del menú. «¿Por qué después de 3 años de silencio absoluto, apareces en mi vida justo cuando estoy en mi momento más vulnerable?» Sebastián puso su menú sobre la mesa. «Porque soy un cobarde». Isabela levantó la vista, sorprendida por la honestidad brutal de su respuesta. «Durante 3 años», Sebastián continuó, «he tenido tu número de teléfono memorizado. He manejado por tu barrio cientos de veces sin tener el valor de detenerme. He empezado a escribirte emails que nunca envié. He estado en una miseria autoimpuesta porque era demasiado orgulloso para admitir que había cometido el peor error de mi vida». «¿Y qué cambió?», Isabela preguntó suavemente. «Verte embarazada me obligó a enfrentar algo que había estado negando», Sebastián admitió. «Me obligó a enfrentar el hecho de que mientras yo estaba jugando a ser el soltero exitoso, tú habías encontrado a alguien más, habías seguido adelante, habías construido la familia que yo había rechazado tener contigo». Isabela bajó la mirada, sus manos moviéndose inconscientemente para proteger su vientre. «Pero cuando descubrí la verdad sobre Diego», Sebastián continuó, «cuando descubrí que te había mentido, que te había usado, que te había abandonado exactamente como yo lo hice, no pude vivir conmigo mismo sabiendo que había sido traicionada por 2 hombres y que yo era el primero. Diego no era como tú», Isabela dijo en voz baja. «¿Qué quieres decir?». Isabela respiró profundamente antes de responder. «Cuando me divorciaste, al menos fuiste honesto sobre lo que querías. Me dijiste directamente que no querías hijos, que no querías una esposa que fuera una carga emocional, que querías estar libre para enfocarte en tus negocios. Fue cruel, pero fue honesto». Sebastián sintió cada palabra como una bofetada, pero la dejó continuar. «Diego me hizo creer que me amaba. Me hizo creer que quería construir una familia conmigo. Me hizo creer que esta vez había encontrado a alguien que realmente me veía como una compañera, no como un accesorio». Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. «¿Sabes lo que es descubrir que todo por lo que has esperado, todo en lo que has puesto tu fe, es una mentira?», Isabela preguntó. «¿Sabes lo que es estar embarazada de 5 meses, emocionada por mostrarle a tu prometido la ecografía del bebé, solo para que aparezca su esposa en tu puerta?» Sebastián cerró los ojos, imaginando la escena. «Isabela, lo siento mucho. No quiero tu lástima», ella respondió rápidamente. «Eso no es por lo que estoy aquí». «Entonces, ¿por qué estás aquí?». Isabela lo miró directamente a los ojos por primera vez en la noche. «Porque cuando me preguntaste quién poner como contacto de emergencia en el hospital, el único nombre que pude pensar fue el tuyo». El silencio que siguió fue cargado de significado. Sebastián podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que Isabela podía escucharlo. «¿Por qué?», susurró. «Porque a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, a pesar de cómo terminó nuestro matrimonio, nunca dudé de que si realmente te necesitara,
Si estuviera realmente en peligro, vendrías por mí. Sebastián sintió como si alguien hubiera envuelto su corazón con una mano gigante y lo hubiera apretado. Siempre vendría por ti, admitió. Siempre. En ese momento, la mesera regresó. ¿Ya decidieron qué van a ordenar? Isabela ordenó pasta con salsa de tomate simple y una ensalada pequeña. Sebastián ordenó lo mismo, aunque normalmente habría pedido el plato más caro del menú. Cuando se fueron solas otra vez, Isabela continuó. ¿Sabes cuál fue la diferencia real entre ustedes dos? ¿Cuál? Tú me rompiste el corazón porque eras honest about who you were. Me dijiste desde el principio que los negocios eran tu prioridad, que no querías complicaciones emocionales. Yo fui la idiota que pensó que podía cambiarte. Sebastián abrió la boca para protestar, pero Isabela continuó. Diego me rompió el corazón porque me mintió sobre quién era. Me hizo creer que era el hombre que yo necesitaba, cuando en realidad era un mentiroso que ya tenía una familia. Isabela. Pero la diferencia más importante, ella lo interrumpió, es que contigo, incluso en nuestros peores momentos, nunca sentí que fueras un mal hombre. Sentí que eras un hombre que tenía miedo de amar. Con Diego, cuando descubrí la verdad, me di cuenta de que era simplemente un hombre malo. Sebastián se inclinó hacia adelante. ¿Y qué soy ahora? Isabela lo estudió durante un largo momento. No lo sé. Esa es la verdad. No sé si eres el mismo hombre asustado de hace 3 años, o si realmente has cambiado. ¿Qué tendría que hacer para demostrarte que he cambiado? No lo sé, Isabela admitió. Pero sí sé lo que no puedes hacer. ¿Qué? No puedes aparecer en mi vida como el salvador millonario que va a rescatarme de mi pobreza. No puedes usar tu dinero para comprarme de vuelta. Y no puedes prometerme cosas que no estás seguro de poder cumplir. Sebastián asintió. ¿Qué puedo hacer entonces? Isabela puso sus manos sobre su vientre, mirando hacia abajo por un momento antes de volver a mirarlo. Puedes decirme la verdad sobre por qué realmente estás aquí, no la versión romántica sobre el amor perdido, la verdad real. Sebastián respiró profundamente. Esta era su oportunidad de ser completamente honesto, o de perderla para siempre. La verdad, comenzó lentamente, es que durante 3 años he estado vacío. He ganado más dinero, he expandido mi imperio, he salido con mujeres hermosas y no he sentido nada real, nada genuino. Isabel la escuchaba en silencio. La verdad es que verte embarazada me hizo darme cuenta de que mientras yo estaba jugando a ser el soltero exitoso, tú habías seguido adelante y habías encontrado lo que yo había sido demasiado cobarde para buscar contigo. ¿Y eso te molestó? Me destrozó, Sebastián admitió. Me destrozó porque me hizo darme cuenta de que había perdido no solo una esposa, sino la oportunidad de ser padre, de tener una familia real, de tener algo en mi vida que importara más que los números en una cuenta bancaria. Sebastián hizo una pausa cuando llegó su comida, pero ninguno de los dos empezó a comer inmediatamente. ¿Y ahora qué quieres? Isabela preguntó. Quiero la oportunidad de ser el hombre que debería haber sido contigo. Quiero la oportunidad de amar no solo a ti, sino al bebé que llevas. Quiero la oportunidad de ser el padre que ese niño merece, incluso si no soy su padre biológico. Isabela parpadeó sorprendida. ¿Sabes que no es tuyo? Sí, Sebastián respondió sin vacilar. Y no me importa. Un niño va a crecer sin padre porque un cobarde lo abandonó. Si me das la oportunidad, voy a ser el mejor padre que ese niño podría tener. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Isabela. ¿Por qué harías eso? Porque te amo, Sebastián respondió simplemente. Porque he desperdiciado 3 años fingiendo que no te amaba, y no quiero desperdiciar ni un día más. Y porque ese bebé va a ser parte de ti, lo que lo convierte automáticamente en lo más importante del mundo para mí. Isabela se limpió las lágrimas con una servilleta. Sebastián, esto no es una película romántica. Esto es la vida real. Ser padre de un bebé que no es tuyo biológicamente, especialmente cuando la madre ha sido traicionada por 2 hombres, no es solo una decisión romántica que tomas en un restaurante. Lo sé, Sebastián respondió. Por eso no te estoy pidiendo una respuesta esta noche. Te estoy pidiendo la oportunidad de demostrarte que hablo en serio. ¿Cómo? Sebastián respiró profundamente. Déjame ayudarte con el embarazo. No como el millonario que te rescata, sino como el hombre que te ama y quiere asegurarse de que tú y el bebé estén bien. Déjame llevarte a tus citas médicas.
Déjame estar ahí cuando nazca el bebé. Déjame demostrarte día tras día que no voy a desaparecer. Isabella lo miró durante un largo momento. ¿Y si descubres que es más difícil de lo que pensaste? ¿Y si el bebé llora toda la noche? ¿Y si tengo depresión posparto? ¿Y si la realidad de tener una familia no es tan romántica como parece ahora? Entonces lo enfrentaremos juntos. Sebastián respondió sin dudar. Como debería haber sido desde el principio. Isabella finalmente tomó un bocado de su pasta, masticando lentamente mientras procesaba todo lo que había escuchado. Tengo una condición, dijo finalmente. La que sea. Si hacemos esto, si te doy esta oportunidad, no puede ser gradual. No puedes empezar siendo el novio de fin de semana que aparece cuando es conveniente. Si quieres ser parte de nuestras vidas, tienes que estar completamente comprometido desde el principio. Sebastián asintió inmediatamente. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que cuando el bebé nazca, vas a estar ahí. Cuando tenga cólicos a las 3 a.m., vas a estar ahí. Cuando necesite cambios de pañal, vas a estar ahí. Cuando yo esté exhausta y hormonal, y completamente imposible de soportar, vas a estar ahí. Estaré ahí, Sebastián prometió. ¿Y tus negocios? Puedo dirigir mi empresa desde cualquier lugar. La tecnología me permite hacer reuniones virtuales, firmar contratos electrónicamente, y tengo empleados capaces que pueden manejar las operaciones diarias. Isabella sonrió por primera vez en toda la noche, aunque era una sonrisa pequeña y cautelosa. ¿Sebastián Mendoza, el workaholic obsesivo, está dispuesto a trabajar desde casa para cambiar pañales? Sebastián Mendoza, el hombre que perdió a la mujer más importante de su vida por ser un idiota obsesivo con el trabajo, está dispuesto a hacer lo que sea necesario para no perder esta segunda oportunidad, corrigió. Isabella puso su tenedor sobre la mesa y lo miró directamente. Una oportunidad, dijo finalmente. Te voy a dar una oportunidad. Pero Sebastián, si me lastimas otra vez, si desapareces cuando las cosas se pongan difíciles, si decides que esto no es lo que realmente querías, no habrá una tercera oportunidad. Sebastián sintió como si hubiera ganado la lotería y escalado el Everest al mismo tiempo. No habrá necesidad de una tercera oportunidad, prometió. Esta vez voy a hacerlo bien. Mientras terminaban su cena, hablando sobre doctores y preparativos para el bebé y planes para el futuro, Sebastián se dio cuenta de algo fundamental. Por primera vez en 3 años, estaba completamente feliz. No había cerrado un contrato millonario. No había ganado una competencia empresarial. No había adquirido una nueva propiedad. Simplemente había recuperado la esperanza de tener una familia. Y eso valía más que todo el dinero del mundo. Sebastián despertó a las 5:30 a.m. del lunes siguiente con una sensación que no había experimentado en años. Propósito real. No era la adrenalina artificial de cerrar un contrato millonario o la satisfacción vacía de vencer a un competidor. Era algo mucho más profundo y aterrador. La responsabilidad genuina hacia otra persona. Isabella tenía cita médica a las 9 a.m. en la clínica pública, y él había insistido en llevarla. Durante los últimos 3 días, desde su cena reveladora, habían hablado por teléfono cada noche. Conversaciones cautelosas pero gradualmente más cálidas, donde él aprendía detalles sobre su embarazo, que lo llenaban tanto de emoción como de una culpa devastadora por todo lo que se había perdido. Se duchó rápidamente y se vistió, pero por primera vez en décadas, no se puso uno de sus trajes de $5,000. En su lugar, eligió jeans y una camisa de algodón simple. Quería verse accesible, normal, como alguien que podría estar genuinamente cómodo en una clínica pública donde Isabella había estado recibiendo atención prenatal. Su chofer, Carlos, lo esperaba en la entrada del edificio como siempre, pero Sebastián lo detuvo antes de que pudiera abrir la puerta del Bentley. «Carlos, hoy voy a manejar yo mismo», le dijo, dirigiéndose hacia su BMW más discreto. Carlos lo miró como si hubiera anunciado que se iba a la luna. «Señor». «¿Y Carlos?» Sebastián se detuvo. «Cancela todas mis reuniones de esta semana. Voy a estar ocupado con asuntos personales». Durante el trayecto hacia el apartamento de Isabella, Sebastián sintió una mezcla de nerviosismo y anticipación que no había sentido desde su primera cita de adolescente. Sus manos sudaban mientras manejaba por las calles que lo llevaban hacia un barrio que nunca había visitado, hacia una vida que nunca había imaginado que querría vivir. El sector San Miguel era exactamente lo que había esperado y peor.
Edificios de apartamentos de 4 pisos con pintura descascarada. Pequeños negocios familiares con letreros hechos a mano. Niños jugando en las aceras porque no había parques cercanos. Era el tipo de lugar del que él había escapado en su juventud y al que había jurado nunca regresar. Pero ahora, mientras estacionaba frente al edificio donde vivía Isabella, no sentía desprecio o lástima. Sentía respeto por una mujer que había logrado mantener su dignidad y construir una vida en circunstancias que lo habrían quebrado a él. El apartamento 3B estaba en el 3er piso y no había ascensor. Sebastián subió las escaleras de concreto, notando las grietas en las paredes y el olor a humedad que permeaba el edificio. Cuando tocó la puerta, Isabella abrió casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la entrada. «¿Llegaste temprano?», dijo, pero había una sonrisa pequeña en su rostro que hizo que el corazón de Sebastián se acelerara. «Quería asegurarme de que llegáramos a tiempo», respondió, y luego se quedó sin aliento. Isabella llevaba un vestido de maternidad azul marino simple, que probablemente había costado menos de $30, pero se veía más hermosa de lo que recordaba haberla visto jamás. Su vientre era más prominente de lo que había parecido bajo el uniforme del restaurante, y había un brillo en su piel que él había escuchado sobre el resplandor del embarazo, pero nunca había visto realmente. «¿Estás lista?», le preguntó. «Casi». Isabella desapareció hacia el interior del apartamento por un momento, regresando con una carpeta manila que claramente contenía todos sus documentos médicos. «¿Seguro que quieres hacer esto? La clínica pública no es exactamente el Hospital San Rafael». «Isabella», Sebastián la tomó suavemente de la mano. «Quiero estar en cada cita médica, en cada ecografía, en cada momento importante de este embarazo. No me importa si es en la clínica más básica del mundo». Mientras bajaban las escaleras, Sebastián notó cómo Isabella se sostenía del pasamanos y se detenía brevemente en cada descanso. Su instinto inmediato fue ofrecerle ayuda, pero algo en su expresión le dijo que ella necesitaba mantener su independencia. «¿Cómo te sientes esta mañana?», le preguntó en su lugar. «Bien», Isabella respondió automáticamente. Luego se corrigió. «Bueno, no exactamente bien. El bebé ha estado muy activo por las noches. Creo que va a ser futbolista». Sebastián sonrió. «¿Puedo sentirlo moverse?» Isabella se detuvo en el 2º piso, mirándolo con sorpresa. «¿En serio quieres? Si no te molesta». Isabella tomó su mano y la puso sobre su vientre. Al principio, Sebastián no sintió nada excepto la calidez de su piel a través de la tela del vestido. Pero entonces, como si el bebé hubiera estado esperando la presentación, sintió un movimiento definido contra su palma. «Dios mío», susurró, y había lágrimas en sus ojos que no había esperado. «Es real. Es realmente real». «Por supuesto que es real». Isabella se rió suavemente. «¿Qué pensabas?» «Yo... no sé», Sebastián admitió, manteniendo su mano en su vientre mientras sentía otro movimiento. «Supongo que parte de mí todavía no podía creer que ibas a ser madre. ¿Y ahora?» Sebastián la miró directamente a los ojos. «Ahora sé que vas a ser la madre más increíble del mundo, y ese bebé va a ser el niño más afortunado por tenerte». El momento fue interrumpido por una puerta que se abrió en el 2º piso. Una mujer mayor asomó la cabeza, vio a Isabella con un hombre desconocido y sonrió. «Buenos días, mija», le dijo a Isabella en español. «¿Cómo está el bebé hoy?» «Muy activo, señora García», Isabella respondió cálidamente. «Sebastián, ella es mi vecina, la señora García. Señora García, él es Sebastián». La señora García estudió a Sebastián con la mirada evaluativa de una mujer mayor que había visto suficiente vida como para juzgar el carácter de una persona en segundos. «Así que tú eres el famoso Sebastián», dijo en un español lento y deliberado. «¿Famoso?», Sebastián miró a Isabella con confusión. Isabella se ruborizó ligeramente. «Puede que te haya mencionado una vez o dos. Más como una vez o dos cada día». La señora García corrigió con una sonrisa conocedora. «Espero que seas mejor hombre de lo que ella merece, porque esta muchacha es un tesoro». «Sí, señora», Sebastián respondió en su español perfecto, sorprendiendo tanto a Isabella como a la señora García. «Voy a hacer todo lo posible para estar a su altura». La señora García asintió con aprobación. «Bien, y si no lo haces, toda la vecindad se va a enterar». Mientras continuaban bajando hacia el carro,
Isabela lo miró con curiosidad. No sabía que hablaras español tan bien. May. Crecí en este tipo de barrios, Sebastián admitió. Antes de que mi empresa despegara, antes de los trajes caros y los carros de lujo. Pero hacía tanto tiempo que no lo usaba que pensé que lo había olvidado. Nunca mencionaste eso cuando estábamos casados. Cuando estábamos casados, estaba tratando de ser alguien que no era. Sebastián respondió honestamente. Estaba tratando de convencerme de que había dejado atrás mi pasado completamente. Cuando llegaron al carro, Isabela se detuvo al ver el BMW. ¿Este es tu carro? Uno de ellos. Sebastián admitió. ¿Preferirías que fuéramos en taxi? No, es solo que... es mucho más normal de lo que esperaba. Estoy tratando de ser más normal. Sebastián sonrió. Aunque no estoy seguro de que esté funcionando. El viaje a la clínica tomó 20 minutos, durante los cuales Isabela le contó sobre sus experiencias con el sistema de salud pública. Sebastián escuchó con creciente horror las historias sobre citas canceladas, largos tiempos de espera, y doctores que la trataban con prisa porque tenían demasiados pacientes y muy poco tiempo. Isabela, dijo cuando se estacionaron frente a la clínica, ¿por qué no me dijiste lo mal que estaba haciendo tu atención médica? ¿Cuándo te iba a decir? Ella respondió. ¿Durante los 3 años que no hablamos? La culpa lo golpeó como una ola. Tienes razón, pero ahora que sabemos lo que sabemos, ¿podríamos considerar transferirte a un doctor privado? Isabela se tensó inmediatamente. Sebastián, hablamos de esto. No puedes aparecer y empezar a comprar soluciones para todos mis problemas. No estoy tratando de comprar soluciones, Sebastián protestó. Estoy tratando de asegurarme de que tú y el bebé reciban la mejor atención posible. ¿Y qué pasa si las cosas no funcionan entre nosotros? Isabela preguntó directamente. ¿Qué pasa si en 2 meses decides que esto es más difícil de lo que pensaste? ¿Voy a quedar atrapada con facturas médicas privadas que no puedo pagar? Sebastián se quedó en silencio por un momento, procesando la validez de sus preocupaciones. Tienes razón, admitió finalmente. No he pensado en esto desde tu perspectiva. ¿Qué sugieres? Sugiero que empecemos con las cosas pequeñas. Isabela respondió. Ven conmigo a esta cita. Conoce al doctor. Ve cómo es realmente mi atención médica. Y luego, si después de unas semanas todavía quieres ayudar con los aspectos médicos, podemos hablar de opciones. Sebastián asintió. Me parece justo. La clínica era exactamente lo que había esperado. Salas de espera abarrotadas, sillas de plástico incómodas, carteles descoloridos en las paredes, y un olor a desinfectante que no podía ocultar completamente otros olores menos agradables. Isabela se registró en recepción, y le dijeron que el doctor estaba corriendo con 45 minutos de retraso. ¿Esto es normal? Sebastián le preguntó mientras se sentaban en sillas que claramente no habían sido diseñadas para mujeres embarazadas. Completamente normal, Isabela respondió, acomodándose lo mejor que pudo. A veces espero 2 horas. Sebastián miró alrededor de la sala de espera. Había otras mujeres embarazadas, algunas con niños pequeños corriendo alrededor, otras que claramente estaban lidiando con embarazos de alto riesgo, todas esperando pacientemente en condiciones que él no habría tolerado ni 5 minutos para una cita de negocios. ¿Cómo haces esto?, murmuró. ¿Hacer qué? Mantener tu paciencia, tu dignidad, tu esperanza en un lugar como este. Isabela lo miró con una expresión que no pudo interpretar completamente. Sebastián, la mayoría de las mujeres en el mundo reciben su atención prenatal en lugares como este, o en lugares mucho peores. No soy especial por tener que hacerlo. Para mí sí eres especial, él respondió sin pensar. Isabela se quedó en silencio, pero él pudo ver una pequeña sonrisa jugando en las comisuras de su boca. Cuando finalmente llamaron su nombre, Isabela se levantó con el esfuerzo visible que requería a los 7 meses y medio de embarazo. ¿Puedo entrar contigo?, Sebastián preguntó. ¿Seguro? Puede ser intenso. Más seguro que nunca. El consultorio del doctor Ramírez era pequeño pero limpio, con una camilla de examen que había visto mejores días y equipo médico que era funcional, pero claramente no era de última generación. El doctor en sí era un hombre de unos 50 años, con una sonrisa cálida y manos que temblaban ligeramente, probablemente por demasiada cafeína y muy poco sueño. «Isabela, ¿cómo te sientes?», preguntó el doctor mientras revisaba su expediente.
¿Y quién es tu acompañante? Este es Sebastián, Isabela respondió. Él va a estar involucrado en el embarazo. El doctor Ramírez miró a Sebastián con curiosidad. ¿El padre? Isabela y Sebastián intercambiaron una mirada rápida. Es complicado, Isabela respondió finalmente. Las familias modernas suelen ser complicadas. El doctor Ramírez sonrió. Lo importante es que el bebé tenga gente que lo ame. Durante los siguientes 30 minutos, Sebastián observó fascinado mientras el doctor examinaba a Isabela, escuchaba los latidos del corazón del bebé y realizaba mediciones que anotaba en un expediente que se veía demasiado delgado para contener toda la información médica importante de un embarazo. Pero lo que más lo impresionó fue cómo el doctor Ramírez trataba a Isabela. A pesar del ambiente caótico de la clínica, a pesar de estar obviamente apresurado, le prestó toda su atención, respondió a todas sus preguntas con paciencia y la trató con el mismo respeto que habría mostrado a una paciente privada. Todo se ve bien, el doctor finalmente anunció. El bebé está creciendo normalmente, tu presión arterial está mejor que la última vez y según mis cálculos, tienes aproximadamente 8 semanas más. ¿8 semanas? Sebastián repitió, y había pánico en su voz. ¿Primer bebé? El doctor Ramírez le preguntó con una sonrisa conocedora. En cierto sentido, Sebastián admitió. No te preocupes. 8 semanas es tiempo suficiente para prepararse, especialmente si Isabela tiene un buen sistema de apoyo. Mientras salían de la clínica, Sebastián estaba inusualmente silencioso. Isabela lo notó mientras se dirigían hacia el carro. ¿Estás bien?, le preguntó. 8 semanas, Sebastián murmuró. En 8 semanas vas a ser madre. Sí, Isabela respondió simplemente. Y si todo va bien entre nosotros, en 8 semanas yo voy a ser padre. Isabela se detuvo junto al carro, estudiando su expresión. ¿Te está entrando pánico? Sebastián consideró la pregunta honestamente. Debería estarme entrando pánico. Hace una semana, mi mayor preocupación era si iba a cerrar el contrato de Tokio. Ahora estoy pensando en pañales y biberones y cómo cargar correctamente a un bebé. ¿Y cómo te sientes al respecto? Sebastián la miró directamente a los ojos. Me siento más asustado y más emocionado de lo que me he sentido en toda mi vida. Isabela sonrió, la primera sonrisa completamente genuina que él había visto desde que se habían reconectado. Bien, dijo, porque ser padre no debería ser fácil. Si fuera fácil, cualquiera podría hacerlo bien. Mientras manejaban de vuelta hacia el apartamento de Isabela, Sebastián se dio cuenta de algo fundamental. Por primera vez en su vida adulta, estaba enfrentando algo que no podía comprar, manipular o controlar con su riqueza y poder. Iba a tener que ganarse su lugar en esta familia día a día, decisión por decisión, momento por momento. Y la idea, en lugar de aterrorizarlo, lo llenaba de una determinación que nunca había sentido antes. Esta vez iba a hacerlo bien, porque Isabela y ese bebé merecían nada menos que lo mejor de él, y estaba decidido a dárselo. Sebastián despertó a las 3:47 am, no por una alarma, sino por el sonido que había aprendido a reconocer inmediatamente. Isabela respirando de manera entrecortada en la cama al lado suyo. En las últimas 3 semanas, desde que se había mudado oficialmente al apartamento de ella, después de renovarlo discretamente para que fuera más cómodo, había desarrollado un radar interno para detectar cualquier signo de que el trabajo de parto podría estar comenzando. ¿Estás bien?, murmuró, encendiendo la lámpara de noche suavemente. Isabela estaba sentada en el borde de la cama, una mano en su espalda baja, la otra en su vientre masivo. A las 39 semanas, se veía como si hubiera tragado una pelota de básquetbol, pero para Sebastián nunca había estado más hermosa. Creo que es hora, susurró, y había una mezcla de emoción y terror puro en su voz. Sebastián se incorporó inmediatamente, completamente despierto. Durante las últimas semanas, había practicado este momento en su mente cientos de veces. Había leído todos los libros sobre parto. Había tomado clases prenatales con Isabela. Había empacado y reempacado la maleta del hospital 3 veces. ¿Cuánto tiempo llevas sintiendo contracciones?, preguntó, con la voz calmada a pesar de que su corazón estaba corriendo como un motor de Ferrari. Desde medianoche, Isabela admitió. No quería despertarte hasta estar segura. Isabela. Sebastián se puso de pie y se arrodilló frente a ella tomando sus manos.
Me prometiste que me despertarías inmediatamente cuando empezara. Estamos en esto juntos, ¿recuerda? Los últimos 2 meses habían sido la transformación más radical de la vida de Sebastián. Había reducido sus horarios de trabajo a la mitad, había aprendido a cocinar comidas saludables para embarazadas, había pintado el cuarto del bebé con sus propias manos y había leído más libros sobre paternidad que sobre estrategias empresariales. Pero más importante, había aprendido a estar presente, realmente presente. Otra contracción. Isabela jadeó, apretando sus manos con una fuerza que lo sorprendió. Sebastián miró su reloj, cronometrando la duración como habían practicado. 45 segundos. ¿Cuánto tiempo entre esta y la anterior? Unos 5 minutos. Isabela respiró profundamente cuando la contracción pasó. Es hora de ir al hospital, Sebastián declaró, pero Isabela lo detuvo cuando se levantó para buscar las llaves. Sebastián, hay algo que necesito decirte antes de que nazca el bebé. ¿Qué cosa? Se sentó nuevamente frente a ella, preocupado por la seriedad en su voz. Durante estos 2 meses has sido el hombre que siempre soñé que pudieras ser. Has sido paciente cuando estaba hormonal e imposible. Has estado ahí para cada cita médica, cada antojo de medianoche, cada momento de pánico. Has leído más libros sobre bebés que yo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Pero necesito que sepas que lo que hiciste por mí, lo que sacrificaste para estar aquí, es más de lo que jamás esperé de nadie. Sebastián sintió como si su corazón fuera a explotar. Isabela, no sacrifiqué nada. Gané todo. Otra contracción. Ella susurró. Y esta vez Sebastián pudo ver que era más intensa. Mientras la ayudaba a respirar a través de la contracción, Sebastián se dio cuenta de algo que lo llenó de una emoción tan intensa que apenas podía respirar. En unas pocas horas, iba a conocer a su hijo. Porque eso era lo que el bebé había llegado a significar para él, su hijo, sin importar la biología. El viaje al hospital fue una mezcla de pánico controlado y emoción pura. Isabela tenía contracciones cada 3 minutos ahora, y Sebastián manejaba con una mano mientras sostenía la suya con la otra. ¿Recuerdas lo que dijiste aquella noche en el restaurante? Isabela preguntó durante una pausa entre contracciones. ¿Qué cosa específicamente? Dije muchas cosas estúpidas esa noche. Isabela se rió a pesar del dolor. Dijiste que querías la oportunidad de ser el padre que este bebé merecía. Y lo dije en serio. Sebastián respondió inmediatamente. Lo sé, y quiero que sepas que ya lo eres. Has sido su padre desde el momento en que decidiste quedarte. Cuando llegaron al hospital, todo se volvió un borrón de actividad. Enfermeras, doctores, formularios, habitaciones, máquinas que pitaban. Pero a través de todo el caos, Sebastián nunca soltó la mano de Isabela. Durante las siguientes 8 horas, vivió cada contracción con ella, respiró a través de cada momento de dolor, la animó cuando estaba exhausta, y se convirtió en su ancla en el mar de intensidad que es el trabajo de parto. «Puedo ver la cabeza», gritó el doctor a las 11:47 am. «Isabela, en la próxima contracción, necesito que puje con todo lo que tiene». Sebastián miró hacia donde el doctor estaba señalando y vio algo que lo cambió para siempre. La cabecita de su hijo, cubierta de cabello oscuro, abriéndose paso hacia el mundo. «Oh, Dios mío», susurró, y había lágrimas corriendo por su rostro. «Isabela, puedo verlo. Puedo ver a nuestro bebé». «¿Nuestro bebé?», Isabela preguntó entre jadeos. «¿Nuestro bebé?», Sebastián confirmó sin vacilar. «Completamente nuestro». Con una contracción final que hizo que Isabela gritara con una intensidad que Sebastián nunca había escuchado, el bebé salió completamente al mundo. «¡Es un niño!», el doctor anunció. Inmediatamente, el cuarto se llenó con el sonido más hermoso que Sebastián había escuchado en su vida, el llanto fuerte y saludable de su hijo. «¿Papá, quiere cortar el cordón?», preguntó la enfermera, extendiendo unas tijeras hacia Sebastián. Por un momento, Sebastián se quedó paralizado. «¿Papá?», lo estaban llamando papá. «Ve», Isabela susurró, con una sonrisa que era pura luz. «Corta el cordón de tu hijo». Con manos temblorosas, Sebastián cortó el cordón umbilical, oficialmente separando a su hijo del cuerpo de Isabela y convirtiéndolo en una persona independiente. 7 libras, 4 onzas,
anunció la enfermera después de pesar al bebé. Completamente saludable. Cuando le pusieron al bebé en los brazos por primera vez, Sebastián pensó que su corazón simplemente se iba a detener. El niño era perfecto. Deditos minúsculos que se agarraron inmediatamente a su dedo, ojos que se abrieron por un momento para mirarlo directamente, y una cara que era una mezcla perfecta de Isabela y, bueno, de alguien más, pero eso ya no importaba. «Hola, pequeño», Sebastián murmuró, su voz quebrada por la emoción. «Soy tu papá. Te he estado esperando toda mi vida». Isabela, exhausta pero radiante, extendió sus brazos. «Déjame verlo». Sebastián colocó cuidadosamente al bebé en los brazos de Isabela, y la imagen de los dos juntos fue algo que sabía que recordaría por el resto de su vida. «Es perfecto», Isabela susurró, examinando cada detalle de la carita de su hijo. «¿Cómo vamos a llamarlo?» Durante los últimos 2 meses habían discutido nombres docenas de veces, pero nunca habían llegado a una decisión final. «¿Qué te parece Mateo?», Sebastián sugirió. «Significa regalo de Dios». Isabela miró al bebé, luego a Sebastián. «Mateo Mendoza», probó el nombre. «Me gusta. Pero ¿qué? ¿Estás seguro de que quieres que lleve tu apellido?» «Técnicamente». «Isabela», Sebastián la interrumpió suavemente. «No hay nada técnico sobre esto. Soy su padre en todos los sentidos que importan. Y quiero que el mundo entero sepa que este es mi hijo». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Isabela ahora. «¿Sabes qué? Tienes razón. Mateo Mendoza suena perfecto». En ese momento, como si hubiera entendido que estaban hablando de él, el bebé abrió los ojos y miró directamente a Sebastián. Y en esos ojos oscuros e inocentes, Sebastián vio su futuro completo. Noches sin dormir y primeros pasos, primeras palabras y partidos de fútbol, ayuda con la tarea y conversaciones sobre la vida. Vio amor incondicional, propósito real y la oportunidad de ser el tipo de padre que él mismo había necesitado cuando era niño. «Te amo», le dijo a Isabela, inclinándose para besarla suavemente. «A los dos, más de lo que creí que era posible amar a alguien». «Te amamos también», Isabela respondió, ajustando la mantita alrededor de Mateo. «¿Verdad, pequeño? Amamos a papá». 6 meses después. Sebastián estaba sentado en el suelo de la sala de estar de su nueva casa. No la mansión que había tenido antes, sino una casa familiar de tamaño normal en un barrio seguro pero no ostentoso. Con Mateo en su regazo, leyéndole un libro sobre animales de granja. «Y este es un gato», Sebastián decía señalando la imagen. «¿Puedes decir gato?» Mateo, ahora con 6 meses, respondió con un balbuceo alegre que Sebastián eligió interpretar como gato perfectamente pronunciado. Isabela entró a la sala, cargando 2 tazas de café, y se sentó al lado de ellos en el suelo. Había vuelto a trabajar part-time como maestra de arte en una escuela privada, un trabajo que Sebastián había ayudado a conseguir, pero que ella había ganado completamente por mérito propio. «¿Cómo fue tu día?», le preguntó Sebastián, pasando un brazo alrededor de ella mientras seguía sosteniendo a Mateo. «Increíble», Isabela sonrió. «Mis estudiantes están trabajando en un proyecto sobre familias no tradicionales, y no pude evitar pensar en nosotros. ¿Somos una familia no tradicional?» «Completamente», Isabela se rió. «Tenemos al millonario que dejó su empresa para ser papá de tiempo completo, la maestra de arte que se enamoró 2 veces del mismo hombre, y el bebé que tiene el padre más devoto del mundo a pesar de no compartir su ADN». Sebastián miró a Mateo, quien había agarrado el libro y estaba tratando de comérselo. «¿Sabes qué? Tienes razón. Somos completamente no tradicionales, y no lo cambiaría por nada del mundo. ¿Ni siquiera por tu antigua vida de lujo sin complicaciones?» «Especialmente no por eso», Sebastián respondió sin dudar. «Mi antigua vida era vacía. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, y nada de lo que realmente importaba». Isabela se acurrucó más cerca de él. «¿Y qué es lo que realmente importa?» Sebastián miró alrededor de su sala de estar, que era un desastre completo de juguetes de bebé, libros de paternidad y las pequeñas evidencias de una vida realmente vivida. Miró a Isabela, que tenía manchas de pintura en las manos de su trabajo del día y cabello despeinado por perseguir a un bebé de 6 meses. Miró a Mateo, quien ahora estaba babeando felizmente sobre el libro de animales. «Esto», dijo simplemente, «esta vida caótica, imperfecta, completamente impredecible,
esta familia que construimos juntos, este amor que es más real que cualquier cosa que haya sentido antes. ¿Incluso cuando Mateo nos despierta cada 2 horas? Isabel la bromeó. Especialmente entonces, Sebastián se rió. Porque esas 2 de la mañana cuando él llora y nosotros nos levantamos juntos para calmarlo, cuando trabajamos como un equipo para cuidar de él, son los momentos en que me siento más vivo. Isabela se puso de pie y extendió sus brazos hacia Mateo. Ven acá, pequeño. Es hora de tu cena. Mientras Isabela alimentaba a Mateo, Sebastián los observó con una sensación de gratitud tan intensa que casi lo abrumaba. 3 años atrás, había sido el hombre más rico y miserable del país. Había tenido todo lo que pensaba que quería, y nada de lo que realmente necesitaba. Ahora, técnicamente tenía menos dinero. Había vendido la mayoría de sus propiedades y puesto la mayoría de su fortuna en fideicomisos para Mateo y obras de caridad. Menos poder empresarial. Había delegado la mayoría de las operaciones diarias de su empresa. Y definitivamente, menos tiempo libre. Pero era infinitamente más rico en todas las maneras que importaban. ¿En qué estás pensando? Isabela preguntó, notando su expresión reflexiva. Estoy pensando. Sebastián respondió. En lo cerca que estuve de perder todo esto por segunda vez. ¿A qué te refieres? Aquella noche en el restaurante, cuando te vi por primera vez en 3 años, tenía la opción de simplemente irme. Podría haber fingido que no te había reconocido. Podría haber pagado mi cuenta y salido de tu vida para siempre. Isabela se quedó inmóvil. ¿Consideraste hacer eso? Por aproximadamente 2 segundos. Sebastián admitió. Mi primer instinto fue huir porque verte me hizo darme cuenta inmediatamente de cuán vacía había sido mi vida sin ti. ¿Y qué te hizo quedarte? Sebastián sonrió, recordando ese momento que había cambiado todo. Te vi sosteniendo tu espalda porque te dolía, y me di cuenta de que no importaba cuán incómodo me hiciera sentir verte. No podía irme sabiendo que estabas luchando sola. Ni siquiera sabías sobre Diego entonces. No, pero sabía que algo estaba mal. Y más que eso, sabía que todavía te amaba. Había pasado 3 años mintiéndome a mí mismo sobre eso, pero en el momento en que te vi, supe que nunca había dejado de amarte. Isabela terminó de alimentar a Mateo y lo puso sobre su hombro para sacarle los gases. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? ¿Qué? Que Diego me abandonando fue la mejor cosa que me pudo haber pasado. Sebastián la miró con sorpresa. ¿Cómo puedes decir eso? Porque si él no me hubiera abandonado, nunca habría estado trabajando en ese restaurante esa noche. Nunca te habría vuelto a ver. Nunca habríamos tenido esta segunda oportunidad. Isabela caminó hacia Sebastián y se sentó en su regazo, con Mateo dormido en sus brazos. Y más importante, continuó, si él no me hubiera abandonado, nunca habría aprendido que puedo sobrevivir sola. Cuando nos casamos la primera vez, era dependiente de ti para todo. Necesitaba que fueras mi salvación. ¿Y ahora? Ahora sé que puedo cuidarme a mí misma y a Mateo si es necesario. Lo que significa que estoy contigo, porque quiero estar contigo, no porque necesite estar contigo. Y eso hace que nuestro amor sea mucho más fuerte. Sebastián la besó suavemente, cuidando de no despertar a Mateo. Te amo, Isabela. A ti y a este pequeño milagro. Más de lo que las palabras pueden expresar. Te amamos también. Isabela susurró contra sus labios. Para siempre. Mientras el sol se ponía a través de las ventanas de su sala de estar, pintando todo en tonos dorados, Sebastián se dio cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando toda su vida sin siquiera saberlo. Propósito real, amor incondicional y la satisfacción profunda que viene de saber que estás exactamente donde se supone que debes estar. Había pasado décadas persiguiendo el éxito empresarial, acumulando riqueza, construyendo un imperio que impresionara al mundo. Pero resulta que la verdadera riqueza no se medía en números en una cuenta bancaria. Se medía en momentos como este. Un bebé dormido en los brazos de la mujer que amaba, en una casa llena de risa y amor, sabiendo que mañana se despertaría para hacer todo otra vez. Y por primera vez en su vida, Sebastián Mendoza era verdaderamente rico.